Para comenzar, le quiero dar la palabra al doctor Arturo Payyalev, luego a nuestra abogada Méndez para que nos presente. En primer lugar, les voy a comentar sobre, muy brevemente, de que este es un sistema extremadamente complejo, la medicina privada. Va mucho más allá de la relación entre el médico y el paciente. El mismo médico también tiene perspectivas desde muy diferentes aristas. Puede ser visto como una persona natural, pero también como una persona jurídica. Tiene también un rol tributario, tiene un conjunto de aristas legales bajo las cuales tiene que desarrollar su ejercicio privado. Y por lo tanto, tenemos a los pacientes, pero también a los médicos como personas naturales, como personas jurídicas. Tenemos también a otros participantes del mercado, los prestadores institucionales privados, ya sea las clínicas u otros tipos de megaprestadores. También están las consultas propias de los médicos, ya personales, como en algún grupo de sociedad relacionada a salud. Las empresas aseguradoras de salud, fundamentalmente FONASA por parte del Estado, y ya las pocas ISAPRES que quedan, ya un mercado extremadamente concentrado para no más de un 12% o 15% de la población. Las empresas farmacéuticas de insumos médicos, las empresas intermediarias de bonos electrónicos. Ahí se nos va la siguiente, por favor, Magdalena. Ahí ya se nos empieza a complejizar más la cosa y al mismo tiempo vemos un sinnúmero de relaciones establecidas. El paciente tiene un rol como afiliado, al mismo tiempo demanda servicios profesionales y servicios anexos. Los médicos entre sí pueden ser socios en una empresa de profesionales, pero también son competidores entre sí, especialmente bajo el marco de la ley de libre competencia. Los médicos con los prestadores institucionales privados pueden establecer contratos, ya sea por servicios profesionales, honorarios, prestaciones de servicio, pero también pueden establecer contratos de arriendo, o bien pueden establecer con ellos, relacionarse con ellos a través de los convenios institucionales. Los médicos y las aseguradoras pueden realizar su prestación de servicios profesionales a través de convenios con ISAPRE, con FONASA, con otros aseguradores. Los médicos con impuestos internos también tienen obligaciones tributarias. La siguiente, por favor. Y vamos, por ejemplo, a un grupo particular de interés para nosotros de conflicto. Hace aproximadamente 20 años atrás había más de 17 ISAPRES en el mercado. Hoy en día son básicamente 5 con 4 dueños, con una muy fuerte integración vertical entre las ISAPRES y los prestadores privados. Por lo tanto, tenemos un mercado integrado verticalmente, pero además altamente concentrado. Ambas cosas tienen un sinnúmero de riesgos. ¿Puede tener riesgo de conducta anticompetitiva? Sí. ¿Puede haber abuso por posición dominante? Por supuesto. ¿Podría llegar a haber direccionamiento de pacientes? Por supuesto que se genera ese riesgo. Y los potenciales perjudicados no solo podrían ser los pacientes a través de no competir por disminuir los pagos por filiaciones, sino que también los médicos por este abuso por posición dominante, por el direccionamiento de los pacientes y por convenios que podrían estar obligados a firmar básicamente por adhesión y ni siquiera poder realizar una negociación. Algunos otros problemas actuales que hemos ido observando en este breve transitar de la unidad, hemos observado y nos ha llegado mucha información y muchas consultas, hemos tenido varias reuniones relacionadas con contratos de arriendo, con contratos por servicios de telemedicina, negativas o no respuestas a médicos para establecer convenios con las ISAPRES, el no pago de honorarios por prestaciones, la no entrega de información tributaria al Servicio de Impuestos Internos por algún prestador institucional privado y temas relacionados con licitaciones, fundamentalmente en relación a sociedades y regímenes tributarios. Ahora,
llegamos a un paradigma que es el que yo llamo el problema del peso del capital. Y la verdad es que uno se da cuenta que a menor capital económico hay un enorme desmedro en la capacidad de litigar. Los juicios son extremadamente caros, son de muy alto costo, ya de experiencia de algunas asociaciones gremiales que con cuotas societarias de 5.000 o 10.000 pesos se han visto en la obligación de generar pagos extraordinarios elevados para poder enfrentar juicios. Baste decir que solamente un informe en derecho pudiera costar tal vez como piso unas 500 UF. Y por lo demás, a menor capital intelectual en materias legales, también hay menor capacidad de denunciar y de litigar. Por lo tanto, el paradigma es que no servimos los médicos solo en esta lucha, necesitamos estar intensamente relacionados con el mundo legal. Y por eso es que esta unidad, si bien yo soy el secretario técnico, también comienza con un abogado participante que es Magdalena Méndez. Ahora bien, cuando uno piensa qué institución tiene el capital intelectual, el capital financiero y por sobre todo el capital ético, esos tres elementos solamente los encontramos. Hacemos un barrido de todas las instituciones y agrupaciones médicas, solo lo encontramos en el Colegio Médico y en su fundación FAN. Siguiente, por favor. Y por ello surge la unidad de defensa de la medicina privada. Surge como un reconocimiento de la mesa directiva nacional y de la doctora Siches en particular, de una deuda del Colegio Médico como institución con las médicas y médicos del sector privado. Y por lo tanto, se aprueba en un Consejo General la formación de esta unidad y pasa a formar parte de la institucionalidad del Colegio Médico y concentra todos los ámbitos no laborales. UDELAM tiene una enorme expertise en todos los temas laborales. Todo lo demás lo tomamos nosotros en UDEMEP. Los societarios, las licitaciones, los contratos, los regímenes tributarios, temas de libre competencia, temas de penales económicos. Y sin duda alguna, con todos los elementos que más adelante vayan apareciendo en relación a la demanda que existe, podemos ir ampliando también nuestro alcance. Y por lo tanto, la invitación es a conocer los temas. Agradezco enormemente la muy buena asistencia. Estos temas son súper importantes y al final dice prevenir. Todo esto va orientado idealmente a prevenir. Sugerencias, por favor, formalicen las relaciones comerciales. Muchos de los contratos los realizan como de palabra. Formalícenlo, guarden los documentos. Hemos tenido situaciones en las cuales, bueno, ¿y tiene el contrato? No, nunca, ni lo recibí, ni lo fui a buscar. Asesórense antes de firmar. Comuníquense con esta unidad, estamos para eso. Por favor, asistan a las capacitaciones de UDEMEP, comuníquense con UDEMEP y finalmente la manera de prevenir es esa, educar, comunicar, asesorar y esa es la manera como vamos a trabajar. Muchas gracias. A usted, doctor Payalev, y nos quedamos con su invitación a recibir las consultas, a prevenir a través de pedir una asesoría oportuna a la nueva unidad. Magdalena, por favor. Bueno, como voy a estructurar también lo que decía el doctor Payalev para poder hacerles notar cuál es el rol que va a jugar esta unidad y que lo hemos nosotros desarrollado en base al rol que el médico juega en el ejercicio privado. El médico en el ejercicio privado tiene un rol de prestador de servicios, ya sea a clínicas, a hospitales o al paciente. En su calidad de prestador de servicios celebra convenios con las clínicas, convenios de honorario, o celebra convenios con los hospitales a través de licitaciones públicas. El médico además es prestador individual en su relación con las ISAPRE. El médico es competidor con otros médicos y también en su relación con otras ISAPRES, porque cuando se asocian los médicos de una misma especialidad, se pueden generar riesgos de limitación de la competencia y eso es importante tenerlo muy presente.
Las agrupaciones, el médico también se agrupa, ya sea en asociaciones gremiales o sociedades comerciales o en ambas. Y con estas mismas sociedades comerciales, por ejemplo, el médico celebra ya no como persona natural, sino a través de estas sociedades los convenios con las clínicas, con hospitales o con los mismos pacientes. El médico además es contratante, contrata con distintas instituciones y puede tener la calidad de acreedor, de deudor, acreedor cuando, por ejemplo, presta servicios a un ISAPRE y en su calidad de prestador individual. El médico además celebra, que lo hemos visto muy frecuentemente, los contratos de honorario, o sea, de arrendamiento de box en consultas con distintas clínicas, y además el médico, por último, es contribuyente, ya sea de primera categoría, si es que desarrolla su actividad a través de una sociedad, o contribuyente de segunda categoría cuando es profesional dependiente con contrato de trabajo, o cuando se trata de un profesional independiente que emite boletas de honorario. Los distintos roles de los médicos se pueden enfocar en distintas materias. Las relaciones contractuales con entidades privadas básicamente están reguladas en el Código Civil y en lo que los médicos establezcan en los contratos. También se aplica la normativa de libre competencia. En derecho societario y corporativo tenemos las distintas normativas que regulan el funcionamiento de las distintas sociedades que los médicos van constituyendo. El médico es contribuyente de impuesto a la renta, ahí tenemos el decreto de ley 824, y en actividades administrativas, cuando contrata con el Estado, se rige por normativa administrativa, que es la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Entonces, es amplio el marco normativo al cual hay que prestarle atención para no equivocarse y para tener una correcta regulación de las relaciones en los distintos aspectos del médico. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que nosotros hemos detectado en el ejercicio privado? Primero, como decía el doctor Payalev, la falta de formalidad en las relaciones contractuales. Es fundamental, por ejemplo, que cuando un médico tiene una relación con una clínica, el saber, el tener un contrato firmado, saber cuáles son las condiciones por las cuales se va a regular este contrato, si es que él es prestador de servicios honorarios, si es que tiene la calidad de arrendatario de una consulta o si tiene ambas calidades. Es importante tener formalidad en las relaciones respecto de las distintas instituciones, porque así es más fácil poder hacer cumplir las obligaciones que las partes acuerdan mutuamente. Los contratos de honorario y arrendamiento de consulta hemos detectado que muchos de ellos tienen cláusulas abusivas. Por ejemplo, se establece en un contrato de arrendamiento que el arrendador, que puede ser una clínica, un centro médico, puede ponerle término al contrato de forma intempestiva sin argumentar ninguna causa, pero el médico no tiene el mismo derecho. Ahí nos corresponde a nosotros asesorar con el fin de que se vayan equilibrando esas relaciones. El otro problema frecuente es la falta de pago por prestaciones por parte de ISAPRES y clínicas, o las demoras excesivas. Este problema se acrecienta cuando no hay una relación contractual formal, regulada, establecida por escrito, porque ahí después vamos a explicar que en realidad los contratos son pocos los contratos que tienen que cumplir la formalidad de ser por escrito, pero facilita mucho más el trabajo y aclara las reglas del juego. Los médicos tienen riesgos de incurrir en conductas anticompetitivas por desconocimiento de la normativa legal. Lo hemos visto, asociaciones gremiales que han sido investigadas o otro tipo de sociedades por desconocimiento más que por un actuar doloso. Pero también en la misma materia de libre competencia existen riesgos de sufrir abuso de posición dominante por parte de otras ISAPRES. O sea, son múltiples las consultas que nos llegan respecto de la negativa de celebrar convenio, o en realidad no puedo negociar con determinado prestador porque se produce una relación de asimetría. Hay también asesorías deficientes en materias societarias y contractuales. En muchas ocasiones nos encontramos con que médicos constituyen sociedades no por un fin específico de ellos, sino porque otros colegas así lo hacen, y no se da una asesoría individual y para el caso concreto que pueda reportarle beneficios al médico. Eso es importante. No todas las sociedades sirven para todos los médicos, y hay casos donde no es necesario, no es tan conveniente tener una sociedad médica. Hemos detectado conflictos con clínicas por cambio unilateral de condiciones, eso ha sido de público conocimiento, como el caso de la clínica Las Condes.
falta de pago de impuestos por parte de entidades contratantes con médicos y o errores en declaraciones de renta. Generalmente en abril llegan las consultas de médicos donde se dan cuenta que tienen la declaración del año anterior observada y resulta que la entidad que tenía que retener ciertos impuestos se los descontó, pero no lo enteró en arcas fiscales. Las clínicas y las ISAPRES han caído en insolvencia, lo hemos visto, lo vimos con ISAPRE más Vida, hemos visto distintos casos de clínicas que han caído en insolvencia y acá tienen todo un régimen especial de regulación que es a través de la ley 20.720, que esta ley implica realizar una serie de gestiones de verificación de créditos con el fin de que al médico se le reconozca esta creencia y de repente nos encontramos que por la falta de formalidad o por no llevar un registro de sus propias prestaciones, de cuánto es lo que a ellos les deben, no, tenemos que verificar créditos por montos inferiores porque no tenemos cómo respaldarlos. Los médicos también tienen conflictos con servicios de informáticos a raíz de las licencias médicas y también hemos detectado un desconocimiento en contratos que se celebran vía licitación pública. Esas son las necesidades que hasta el momento nosotros hemos detectado. ¿Cómo se evitan estos conflictos recién mencionados? Con una correcta, como lo decía el doctor Payelev, y oportuna asesoría, se puede disminuir e incluso evitar estos conflictos. Lo importante es que el médico llegue a tiempo, antes de firmar un contrato, antes de constituir una sociedad, que haga las consultas previamente, porque cuando se inicia una relación con alguna de estas entidades, y esta relación no está formalizada, es muy difícil después entrar a acreditar los elementos que componen esta relación. Sobre todo cuando hay incumplimientos por la otra parte. Por eso nosotros estimamos que desde que el médico termina su especialización, termina su formación, se le van a presentar distintas situaciones y va a tener que ir tomando distintas decisiones si es que va a ejercer en el mundo privado. Probablemente le van a pedir creación de sociedad, para desarrollar ciertas prestaciones, va a tener que iniciar actividades, ya no tanto como persona natural, sino a través de una sociedad, lo que implica llevar una contabilidad, cumplir obligaciones tributarias, saber qué sociedad es la que le conviene. Después el médico, teniendo esta constitución de esta empresa, va a celebrar distintos contratos, pero es importante celebrarlos, formalizarlos. ¿Por qué? Porque con esto, cuando los contratos se incumplen, la verdad que ahí cobran un poco de importancia para saber cuáles son las herramientas con las que cuentan los abogados para hacer exigibles estas obligaciones en tribunales. Si no tenemos esto formalizado, se complica mucho el tema probatorio. Es importante también, y queremos tomar como ese rol como nueva unidad, de la capacitación en nuevas materias. Vamos a, yo creo que constantemente hacer cursos, probablemente desmenuzando un poco las materias que ya mencionamos, y queremos también contar con su participación, porque con eso podemos prevenir los conflictos, o al menos aminorarlos, y tenerlos a ustedes en una mejor posición frente a sus relaciones con terceros. Muchas gracias. Y a continuación lo que vamos a hacer es entrar de lleno a las consultas que recibimos de parte de ustedes y con la cual nosotros construimos esta pauta. La unidad de defensa médica privada surge de manera importante de un reconocimiento de la mesa directiva nacional de una deuda con el mundo privado. Porque el colegio médico tiene una tradición muy cercana a lo público, pero existe una relación entre los médicos del área privada que sienten que el colegio médico está lejano de ellos. Esa deuda se reconoce y esta institución y esta unidad cumple el rol de saldar esa deuda. Es extensa las áreas en que vamos a trabajar, y buena parte de la demanda que estamos teniendo por las consultas refuerzan eso. Como decía Magdalena, hemos visto temas de licitaciones, respecto de contratos, respecto de pagos. Ahora recién estaba viendo en el chat un colega que hace una observación de, bueno, hablamos de ISAPRES, pero no hablamos de FONASA. Los conflictos son diferentes. Quizás uno de los temas importantes de FONASA es que todavía no logra ampliar
los códigos de prestaciones, a pesar de que todas las sociedades científicas y asociaciones gremiales hemos enviado una cantidad enorme de proposiciones de códigos de cirugías y procedimientos y exámenes que no están codificados y que sería bueno que estuvieran codificados porque beneficiarían a todo el mundo. Tanto se reconoce la prestación, pero también en el mundo privado pasarían a tener cobertura con las aseguradoras. Es súper variado el espectro de trabajo que vamos a tener, Mariela, y sin duda alguna, esta unidad que parte así chiquitita, yo creo que en algún tiempo, y disculpen si lo digo, que puede sonar un compromiso para otro que no debiera tomar, pero yo creo que es una unidad que con la demanda que estamos viendo creciente, debiéramos incrementar el tamaño del equipo en un tiempo mediano. Doctor, ¿y desde cuándo ya pueden los médicos recurrir a ustedes? Desde ya, de hecho, llevamos ya algunas semanas trabajando y hemos tenido varias reuniones con colegas de regiones. Ahora, en relación a la página, vamos a poner en la página los contactos para que la comunicación sea lo más formal posible y con una ruta clara de acceso. Vamos a tratar de privilegiar la formalidad en esto y no la informalidad, de tal manera de poder llevar adecuadamente registro y tener la información, los mails, todas las cosas importantes que se requieren en un proceso de negociación, de asesoría o litigación. Y también quiero referir a una pregunta que usted planteó y que algunos colegas me han manifestado. Me preguntan sobre si en algún momento nosotros, quizá comunidad, podríamos participar de algún litigio, y la respuesta es sí. Si el nombre de Unidad de Defensa de Medicina Privada es porque vamos a estar trabajando con una cantidad importante de asesorías, pero en algunos temas sí, yo creo que vamos a tener que litigar. No voy a decir ahora ni a mencionar los temas, sería entrar a comprometer quizá incluso a Mesa Directiva Nacional, pero sí es claro que en algún momento nosotros vamos a tener que litigar en algunas cosas de extremadamente alta relevancia. Perfecto, doctor. Efectivamente, y no sé si Magdalena quiere agregar algo, nos habían preguntado si iban a tener representación, por ejemplo, ante empleadores privados. Magdalena, ¿quieres tú agregar algo? Como el doctor Payelet bien dijo, nosotros estamos enfocados a la defensa en el ejercicio privado porque existe ya una unidad en Falme que es Gudelam, que se encarga de los temas laborales. Ellos representan a médicos en temas laborales, ya sea con entidades públicas como privadas. Entonces está cubierta esa asesoría. Y lo otro que habían preguntado en cuanto a si es que se va a atender solo en Santiago, la verdad que se centraliza en Santiago, pero nosotros trabajamos con todos los abogados regionales donde Falme tiene oficina y funcionamos como equipo, así que no va a haber problema en eso, ya sea que el médico esté en Arica, esté en Punta Arena, va a tener la misma asesoría, y sobre todo ahora con Zoom, que es muy fácil realizar reuniones, la verdad es que se produce esta cercanía y podemos atender a los médicos que los necesitan. Muchas gracias. Entonces, con eso respondemos a muchos médicos y médicas que se conectan a nuestras entrevistas y que en gran parte vienen de las regiones. Es una de los bonitos objetivos que hemos conseguido a través de estas plataformas, acercarnos de alguna forma a los médicos. Así que, por favor, no se sientan fuera de aquello, como dice aquí Magdalena y el doctor. También desde Santiago va a existir el apoyo para los respectivos abogados de regiones y estar cercanos a ustedes. Entonces, bueno, pasamos al tema 2 de nuestro programa y con eso una de las consultas más recurrentes, Magdalena, y te voy a hacer varias preguntas que nos llegaron que tienen que ver más con tu área.
y tiene que ver con cuáles serían los derechos laborales, nos preguntaban, de los médicos no contratados, que por ejemplo tienen un contrato de arriendo o prestaciones de servicios con una clínica privada. ¿Tienen algún tipo de derecho laboral? Si no lo tienen, la entidad le puede poner exigencias al médico pese a que no tengan un contrato laboral, según nos preguntan los médicos. Así que si tú nos puedes aclarar eh, los primeros detalles que tiene esa pregunta, Magdalena, respecto a qué entendemos por contrato y cuáles son los derechos que tienen los médicos. Lo primero es distinguir porque uno con otra persona, respecto a otra persona, puede tener distintas relaciones. Puedo ser prestador de servicio, a su vez, y que pasa harto, ser arrendatario de la misma persona, y tener un contrato de trabajo con la misma persona, y es tener un contrato de honorario, pero ya por un tema de llamados, por ejemplo, para casos específicos en determinada clínica. Entonces, hay que distinguir las distintas relaciones porque cada una de ellas tiene distintos objetivos. El contrato de arrendamiento de un box o de una consulta, la verdad que hay que regularlo en el propio contrato, y ahí es importante ver, por ejemplo, que cumpla todos los elementos, saber claramente cuál es la renta que se está cobrando, ver cuáles son los derechos que tiene el arrendatario, cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario y cuáles son las formalidades que tienen que cumplirse cuando una de las partes quiere terminar esta relación. Ese es el contrato de arrendamiento. El contrato de honorario tiene la particularidad que puede derivar en una relación laboral, y ahí corresponde a la asesoría de los abogados de UDELAM. ¿Por qué? Porque existe en materia laboral la posibilidad de acreditar la relación laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un contrato, una persona presta servicio por 10 años en un determinado centro, cumple una jornada laboral, tiene vínculo o se configura un vínculo de subordinación y dependencia, tiene una jefatura, tiene correo institucional y está formalizada esta relación a través de un contrato de honorario. La verdad es que vemos elementos de laboralidad y que por lo tanto puede transformar esto en una relación laboral con todos los derechos que esto implica. El contrato de honorario de por sí es un poco más libre, no tiene que tener estos elementos ni de subordinación y dependencia, ni de jornada laboral, sino que está hecho para que las partes puedan, en la medida que se requiera el servicio, se cumpla ese servicio por el profesional. Entonces, no se puede dar una respuesta en general si es que una persona que tiene un contrato honorario tiene derechos laborales, porque hay que ver el caso concreto, pero la verdad es que están regulados por ordenamiento jurídico distinto. El Código del Trabajo es mucho más protector de la relación en favor del trabajador, y en el ámbito de prestación de servicio las partes se tienden a mirar como equivalentes. Entonces, si es que no está establecido un derecho en favor del médico, es difícil acreditarlo y es difícil exigírselo también a la otra parte. Magdalena, y uno recogiendo las consultas ve que en general sienten en los médicos que pese a que no tienen un contrato formalizado, eh, se les ponen muchas exigencias. ¿Qué es lo que pueden ponerle, digamos, tantas exigencias al médico cuando están solo a través de honorarios? Y, por ejemplo, una pregunta bien concreta, ¿pueden exigirle, por ejemplo, exclusividad al médico? El mundo privado, como tiene se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, la verdad. Las relaciones se dejan a la libre regulación de las partes, ¿ya? Pero se parte de una lógica que las partes son iguales, y no se da mucho en la realidad esta situación, y por lo tanto muchos médicos asumen como propias obligaciones que quizás el contrato no les impone, pero se va viciando la relación, y la verdad que por eso es importante tener formalizado los contratos. Y por ejemplo, si es que a mí me van a pedir exclusividad en un determinado centro, eso me puede hacer ruido, decir, puede que pueda más adelante alegar que hay una relación laboral. Si tengo directrices directas de mi jefatura, puede ir configurando la relación laboral y puede mutar esta relación. Perfecto, Magdalena. Eh,
Otra consulta bien precisa. Nos dicen cómo evitar que se realicen retenciones no autorizadas de los honorarios por parte de la clínica o institución donde uno trabaja y cómo hacer que ésta responda en caso de ser realizada sin la autorización del médico. Imagino que, a ver, podemos entender esa pregunta de dos retenciones, pueden ser tributarias de impuestos, o pueden ser, me imagino, un porcentaje de lo que el médico gana, que la clínica le cobra. Volvemos a lo mismo un poco, eso tiene que estar establecido, a nadie le pueden retener si es que eso no esté consensuado al menos, ¿ya? Porcentaje. Si es que no está estipulado por escrito, la verdad que igual se va construyendo un poco con el desarrollo de la relación de las partes, pero queda muy al arbitrio del que tiene más poder en la relación. Entonces, es poco conveniente dejarlo en esa informalidad. Y lo otro que quería contestar de la pregunta anterior, en cuanto al tema de la exclusividad. La verdad que como estamos en el mundo privado, si me van a exigir exclusividad, que me la paguen, que eso incrementa quizás mis honorarios, yo puedo tomar esa petición como una fuente de poder y decir, ya, si me vas a exigir exclusividad, eso implica que yo no puedo ir a trabajar a la clínica de la competencia, pero eso tiene que verse reflejado en el honorario que se pacte. Perfecto. Doctor, lo voy a involucrar a usted con la siguiente consulta. Dada esta preocupación en general de un poco la asimetría de poderes, ¿qué se puede hacer frente a esta autoridad vertical de una clínica privada que no acepta la organización gremial de los médicos que están sin contrato o que están a honorarios? En ese sentido, ¿cuál es la función que puede desde el colegio médico ayudarle a, a los afiliados? Bueno, ahí hay un sinnúmero de maneras como quizá pudieran agruparse los médicos en su relación con la clínica. Eso también es un mundo extremadamente complejo. Pudieran tal vez relacionarse independiente cada uno, tal vez por un grupo de sociedades médicas constituidos por algún grupo de especialistas, tal vez los que están contratados por honorarios, a través de un sindicato. Es extremadamente variado. Sin embargo, es súper importante la palabra que usted comenta de asimetría. La relación del médico, particularmente el médico individual, con los prestadores institucionales privados y las ISAPRES en particular, es de una asimetría gigante. La ley establece, por ejemplo, a través de la... y está claro en todos los documentos que ha emitido la Fiscalía Nacional Económica, que no pueden algunas instituciones como las asociaciones gremiales gestionar un arancel con la ISAPRE. Eso debe ser una relación personal del médico con la ISAPRE o de un grupo que comparta el riesgo financiero a través de una sociedad profesional, también con la ISAPRE. Ahora, fíjese, por ejemplo, que hay casos en que es el conjunto de la integración vertical contra el médico. Por ejemplo, hay ISAPRES que los médicos van a buscar un convenio y te dicen, no, nosotros no estamos haciendo convenios con personas, nosotros solamente estamos estableciendo convenios con instituciones. Entonces, se crea un cuello de botella en el cual una institución genera ese convenio para un grupo pequeño y una cantidad importante de médicos quedan fuera del mercado. Todas esas asimetrías significan que son elementos que hay que revisar y pueden constituir algunas de ellas ilícitos, fundamentalmente quizá bajo la perspectiva del abuso por posición dominante. Gracias, doctor. Otra pregunta, Magdalena, bien recurrente. Desvinculaciones.
no existe un contrato formal, solo un acuerdo de palabra y prestación de servicio. ¿Cómo se puede el médico de alguna forma defender frente a una desvinculación arbitraria? Bueno, lo primero es que como no hay algo escrito, le va a corresponder al abogado acreditar cada uno de los elementos de la relación con el fin de poder presentar una demanda. Si es que se dan los supuestos para demandar, por ejemplo, porque la sola desvinculación, si hay un contrato de prestación de servicio, se parte de la base que no es permanente. Y por lo tanto, si es que de palabra la relación se ha ido desarrollando, lo primero sería evaluar si es que se dan o no los elementos para ver si hay una relación laboral propiamente tal y ver si se puede acreditar eso en los tribunales laborales. Si eso no es posible, la verdad que a menos que hayan quedado honorarios pendientes, eh, ¿qué tipo de indemnización? No existe la indemnización por despido en el mundo privado entre los profesionales a honorario. Entonces, se restan mucho los derechos que se pueden hacer valer porque nos tenemos que remitir estrictamente a lo que diga el contrato. Si el contrato hubiese dicho, no sé, que se tiene que avisar con 3 meses de anticipación si es que la clínica quiere dejar o va a prescindir de los servicios de determinado profesional y lo realiza antes en contra de esa cláusula en particular, uno ahí puede demandar. Puede demandar un lucro cesante, puede haber o puede haber una cláusula, por ejemplo, que esté garantizando el cumplimiento de esa obligación. Pero si no hay nada escrito y no hay honorarios adeudados y no se produce tampoco la relación laboral, no existe un mecanismo para que se deba indemnizar o no es ilegal la desvinculación. Ya, ya. Pero sí existe la posibilidad de que intente comprobar que ya había un vínculo. Laboral, claro, pero ahí hay ¿Algo que que... hacen ustedes, disculpa Magdalena, o es tarea más bien de UDELAM? Ese Cuando, tipo. cuando, cuando nos llegan este tipo de casos, que primero nosotros lo que hacemos, lo que se hace hace tiempo ya, es que se analiza por UDELAM. UDELAM ve como primer filtro y dice, ¿se dan o no se dan los supuestos? Que ellos tienen un conocimiento acabado de la materia, y si esos supuestos no se puede acreditar la relación laboral, sigue el conducto de pasar a la unidad de otras materias, o en este caso a la unidad dependiendo de qué es lo que se busca en realidad, qué es lo que se busca, qué es lo que el médico quiere El hacer cumplir. médico. Ya, perfecto. Y en algunos casos puede tener algún beneficio el trabajar, el que el médico trabaje por boleta de honorarios. Claro, por ejemplo, beneficio, libertad. No me amarro a un empleador al cual le tengo que rendir cuenta o que tengo que tener una jornada eh, estricta de trabajo. La verdad que el contrato honorario te permite libertad y te permite trabajar en un lugar y en otro, dependiendo de el tiempo que el médico tenga o lo que quiera hacer. Eh, no se amarra con una cierta cantidad de horas o puede, por ejemplo, prestar servicios donde él quiera, ¿ya? Esa es una de las ventajas. Ventajas de trabajar a honorario versus trabajar bajo la misma modalidad, pero con una sociedad. Ahí las ventajas son en cuanto a los gastos presuntos. Los profesionales, esta ya es norma tributaria, los profesionales independientes que emiten boleta de honorario, que tributan en segunda categoría, no tributan por el 100% de sus ingresos, sino que como están bajo esta modalidad, la ley tributaria asume que ellos el 30% de sus ingresos al menos fueron gastos necesarios para producir la renta. Eso implica que, por ejemplo, si un médico recibe un honorario al año de 1.000, si lo recibe por una sociedad, va a tributar por los 1.000, porque generalmente no tienen muchos gastos que acreditar para poder disminuir estos ingresos. Pero si lo recibe a través de una boleta de honorario, automáticamente se le hace descuento de los gastos presuntos. Esto tiene un tope de 15 unidades tributarias anuales, pero facilita la gestión y es más fácil porque, por ejemplo, una sociedad quiere tener una contabilidad, tener un montón de obligaciones tributarias que cumplir, y para el profesional independiente que emite boleta de honorario, llega la propuesta de declaración de renta, puedes hacer un manejo más autosuficiente de tus ingresos también. Gracias, Magdalena. Y esperamos con eso haber
repasado un poco sobre las relaciones contractuales y pasar a las relaciones con las instituciones, con otro tipo de instituciones, por ejemplo, las de salud previsional. Magdalena, continúo contigo. ¿Qué mecanismos de negociación tenemos como prestadores, nos preguntan los médicos, ante los cambios de aranceles efectuados unilateralmente por las aseguradoras de salud? Ya, la verdad que acá es difícil. ¿Por qué? Los médicos por especialidades, entre ellos, son competidores. Un psiquiatra con otro psiquiatra en un mercado determinado, entre ellos son competidores. Y ellos, para poder celebrar un convenio con la ISAPRE, la normativa de libre competencia te dice que no se pueden unir todos los profesionales de una misma especialidad con el fin de negociar con esta ISAPRE. Puede sonar injusto porque es la ISAPRE que tiene, hasta el momento van a haber creo que 4, si es que siguen la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, pero ahí se ve una simetría gigante del médico como prestador individual frente a estas distintas ISAPRE. Lo que no justifica, siendo injusta a mi parecer la situación, no justifica la agrupación, la concertación de estos competidores, que son vistos de esa forma a la luz del decreto ley 211, con el fin de equiparar las relaciones. Eso no se puede hacer. De hecho, eso eran los casos que nosotros señalábamos de los riesgos que pueden incurrir los médicos por conductas que ellos no estiman como contrarias a la ley, pero que sí lo son, porque son vistos desde el punto de vista del competidor. Entonces, la verdad que frente a la injusticia, el acuerdo o la agrupación de médicos no es la vía correcta para poder eliminar esta asimetría. Uno de los puntos importantes yo creo que va a tener esta unidad va a ser recoger las inquietudes y las dificultades que los médicos nos han representado, porque ha sido más recurrente el tema de negativa de convenio, o en realidad es muy difícil para un médico negociar directamente con la ISAPRE ciertos honorarios, porque la ley lo obliga a hacerlo solo o a través de una sociedad, pero donde sean un mismo agente de mercado. Eh, entonces, yo creo que esto es tarea pendiente. No es fácil la pelea, pero vamos a estudiar absolutamente esa materia. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis, el tema sobre libre competencia. Yo sé que Magdalena podría estarnos dando una charla completa solo sobre este tema, y por eso comentarle a nuestros participantes que el año pasado realizamos un curso completo sobre libre competencia y asociaciones gremiales, así que si quieren profundizar, o sea, no solo si quieren, es una recomendación que le hacemos, pueden ver el curso de forma online, si en algún minuto Pedro puede compartirlos, está en el YouTube de Falme, y además está lo suficientemente ordenado por tema para que vean solo el tema que a ustedes más les interesa. Así que les comento esa recomendación para que se acerquen, porque bueno, todos los conflictos que estamos comentando requieren mayor tiempo, y estamos tratando de alguna forma aproximarnos para que ustedes conozcan el tipo de servicios que va a realizar la unidad. Eh, y doctor, desde el punto de vista gremial, nos decía qué gestiones ha hecho el Colmed o piensa hacer sobre la verticalidad con la que operan las ISAPRES. ¿Hay algo que pueda hacer el colegio frente a esta situación? ¿Le interesa al colegio esta materia? No sé, doctor, si usted puede darnos una impresión, porque es una de las consultas que recibimos. Sí, sin duda es relevante para la mesa directiva nacional la concentración y la integración vertical. Hay temas de reserva, por ejemplo, con la Fiscalía Nacional Económica, de alguna información solicitada, pero quiero hacer público que la Fiscalía Nacional Económica tiene en su página abierta y disponible un enlace para entregar información de manera pública a todo el mundo que lo desee,
respecto de un análisis de concentración de dos ISAP que se está revisando. Por lo tanto, ese mecanismo puede ser usado por cualquier chileno y nosotros lo vamos a ocupar también. Ahora, no olvidemos que en la integración vertical tenemos la visión de que en realidad es ilegal. En el DL1, si mal no recuerdo, del artículo 173, se hace, es claro en que las aseguradoras no debieran tener el rol de propiedad ni administración sobre prestadores institucionales privados. Sin embargo, los holdings son la herramienta a través de la cual eso se permite. Y es un tema que yo creo que la Mesa Directiva Nacional explícita en manifestarse en relación a ese punto, y va a ser uno de los puntos que nosotros no vamos a dejar de abordar. Gracias, doctor. Magdalena, paso a otro tema porque nos quedan varias preguntas todavía por resolver. ¿Puede limitar el valor del arancel el acceso al profesional a un ISAPRE? ¿Y cómo se puede asegurar que los especialistas más jóvenes, recién egresados, sean incorporados a las ISAPRE? Bueno, ahí hay dos normas que pugnan. El decreto con fuerza de ley número 1, el que hacía referencia al doctor Payalev, establece el funcionamiento del sistema de salud previsional y reconoce la posibilidad de que puedan haber distintos tipos de contratos, ¿ya? Por ejemplo, están los contratos de libre elección, los contratos preferentes que uno tiene con distintas instituciones en la ISAPRE, y los contratos de prestadores cerrados. Entonces, se produce un conflicto ahí porque la propia normativa de salud permite la libre contratación, por lo tanto, las ISAPRES no están obligadas a contratar con todos. Ellos pueden contratar con quienes estimen más conveniente. Y la tendencia que hemos visto es que están privilegiando la contratación ya no con prestadores individuales, sino más bien con prestadores institucionales. Y el médico ahí ya no pasa a ser prestador individual del ISAPRE, sino que a través de un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios con determinado prestador institucional, puede tener acceso a los afiliados de determinadas ISAPRE, pero el obligar a una ISAPRE a contratar, eso no se puede, porque la propia normativa reconoce los distintos planes, libre elección, los planes cerrados y con prestadores preferentes. Completando también un poco lo que decía el doctor Payalev, el tema de la integración vertical, por normativa del DFL1, se dice que las ISAPRES no pueden hacer, solamente tienen que irse por hacer la cobertura del seguro, pero no pueden realizar la prestación de salud. Sin embargo, lo hacen a través de estos holding o empresas que tienen entre medio, y se vulnera un poco la norma, pero la Fiscalía Nacional Económica, frente a esa misma pregunta, ha dicho: yo no soy competente para interpretar la normativa de salud porque es la superintendencia, y la superintendencia dice, este es un problema que hemos detectado, pero no hay, se requeriría una reforma al respecto, una reforma normativa, porque como está la situación, la verdad es que no se puede resolver fácilmente. Y además la Fiscalía Nacional Económica dice que en la medida que no ve con malos ojos la integración vertical, en la medida que ella genera eficiencia. Claro, y que las eficiencias, además, ¿cuándo es favorable la integración vertical? La integración vertical es una relación de propiedad total o parcial entre agentes en distinta cadena del mercado. Productor, distribuidor, ISAPRE, prestador, institucional. Pero es eficiente porque permite ahorros de costos, pero lo ideal para que para que pueda ser permitido es que esos ahorros se traspasen al afiliado. Y ahí están los problemas, porque no se ve cómo se traspasa los ahorros al afiliado, al paciente en definitiva. Eso es solo un poco nuestra discusión o nuestras conversaciones con el doctor Payale. Quería comentarles antes de que se me vaya doctor Payalev, aclarar
Respecto a una pregunta que yo le hice antes de cómo podían, frente a la simetría, negociar con las ISAPRES, dado que no se puede hacer, nos pregunta alguien como asociación gremial, ¿un grupo de médicos que constituyen una sociedad sí pueden negociar frente a la ISAPRE? En realidad la pregunta va para la abogada, en realidad. En principio sí, pero hay que tener ojo con el mercado, ¿ya? El mercado relevante. El mercado relevante es es el elemento que la Fiscalía Nacional Económica analiza para ver si es que se están produciendo atentados a la libre competencia. No es lo mismo que 5 anestesistas se asocien en Santiago que lo hagan en Punta Arenas o en un pueblo alejado, porque el poder de concentración del mercado varía. Entonces, es importante analizar caso a caso, pero una de las vías es justamente que los médicos se asocien en grupos que no generen una concentración relevante que pueda afectar la libre competencia, porque ahí ellos pasarían a formar un mismo agente de mercado. Y lo otro que dice la Fiscalía Nacional Económica es que además deben constituirse en un grupo de sociedad en el cual compartan el riesgo financiero. Sabemos que están haciendo algunos comentarios en el chat y la verdad queremos agradecer la gran participación que tenemos y cómo el tema ha ido convocando. Les recordamos que este material va a quedar guardado, así que va a ser un insumo importante. Yo sé personalmente que el doctor Payalef y la unidad le interesa también a partir de esta entrevista conocer cuáles son las principales inquietudes que tienen los médicos. Así que si no alcanzamos a abordarlas, por favor, no tenemos problema en que las expongan. Eso es parte también de los objetivos de esta conversación. ¿Qué hacer, Magdalena, frente a la demora que puede tener alguna ISAPRE para pagar las prestaciones? ¿Hay algo que se puede hacer? Las ¿Que ISAPRES pueda hacer más el médico? las ISAPRES son más ordenadas que los prestadores institucionales, por lo tanto celebran convenios, ¿ya? El médico tiene, para ser prestador individual, tiene que firmar un convenio con determinada ISAPRE y en ese convenio tienen que estar las estipulaciones de cómo y cuándo se va a realizar el pago. Si es que el pago no se realiza en la forma que el convenio establezca, se puede demandar el cobro correspondiente. Y es importante también no dejar pasar mucho tiempo, porque eh, sabemos que las ISAPRES quiebran, lo vivimos, y hay que estar muy pendiente de hacer esas gestiones porque después se puede acumular demasiado. Es bien engorroso el tema del cobro de bonos para los médicos, e incluso a veces se les caducan, tienen que ir pidiendo renovaciones, entonces hay que estar muy preocupado y ocupado del tema. ¿Ya? Pero sí, se puede demandar el cobro, absolutamente. Son prestaciones que el médico realizó y por lo tanto tiene derecho a recibir su honorario correspondiente. Por supuesto. ¿Y qué hacer si la ISAPRE cierra el convenio o no quiere hacer convenio de atención? Es que ahí entramos al tema de la libertad. Uno es libre para contratar y para no contratar y para dejar de contratar. Entonces, no se ve eh, una posibilidad de obligar a una ISAPRE a contratar conmigo si es que no quiere. O sea, ¿cómo lo obligo? Es complejo. O tampoco se le puede obligar a un médico a contratar con la ISAPRE. Es una relación de dos vías, digamos. Ahora, ojo sí, que el tema de la negativa, uno lo puede ver a escala pequeña, pero ya cuando es una conducta generalizada, eh, la verdad que yo creo que sí pueden haber herramientas y que sí se está afectando al paciente porque se le niega la posibilidad de atenderse con su médico de siempre o de elegir en realidad con quién atenderse. Yo creo que ahí igual hay una lista que se puede estudiar y se puede, dependiendo de la situación concreta, pero no lo descartaría absolutamente en una eventual acción que se puede ejercer en contra de esta negativa. Porque igual si es que, por ejemplo, hay una clínica en un lugar alejado y solo la ISAPRE tiene convenio con esa clínica,
¿qué va a hacer el paciente si es que no se quiere atender en esa clínica? No, se le entorpece, al menos se le entorpece la atención, se le puede privar un poco el acceso a un prestador de salud. O sea, ¿para qué tengo un convenio si es que no me permite atenderme con el profesional que yo estimo que es el adecuado? Sí, en ese sentido solo voy a leer un comentario del chat María, que a propósito de lo mismo, también es diferente ese fenómeno de no querer contratar cuando son 20 ISAPRES y hay una que no quiere. Pero ahora que es un mercado tan concentrado, cobra un rol diferente, o pudiera ser quizá la conducta de la mitad de las ISAPRES, o de la mayoría, o quizá la totalidad. Y al mismo tiempo el peso de cada una dentro del mercado. Tal vez dos significan el 60 o el 70% de los afiliados. Entonces, el impacto de esa negativa es absolutamente diferente a lo que ocurriría en un mercado no concentrado. Sí, doctor, gracias. Solo le iba a comentar efectivamente en el chat tenemos un médico que hizo una observación y comenta respecto a que las ISAPRES no contraten a un médico, no se estaría incumpliendo la Constitución, en el sentido que impiden que un paciente pueda optar por el especialista que no se encuentra en su ISAPRE, recogiendo un poco los comentarios que están ustedes haciendo. Y queremos entrar ya al último tema, que en general tratamos de recoger otros conflictos que quedaron fuera de las anteriores preguntas. Magdalena, como abogada, ¿existe un conflicto al trabajar en dos instituciones privadas? ¿Qué pasa si un paciente, dice un médico, que ve en un lugar, se termina operando en otro? Bueno, la pregunta, No sé si lo deriva él. Sí. a ver, como entiendo la pregunta es, el médico trabaja en dos centros, me imagino, y él acordó quizás con el paciente operarlo en uno y el paciente finalmente se fue a otro. La verdad es que ahí, en la pregunta en abstracto, hay que respetar la voluntad del paciente. O sea, eso es porque uno se opera y da un consentimiento y confía en el médico, pero también en la institución a la cual está acudiendo. Entonces, no veo un conflicto, no veo en qué puede perjudicar al médico en ese aspecto, y siempre hay que tener el ojo ahí que el paciente es el que se está sometiendo y se está arriesgando a este procedimiento. Entonces, no le veo lo malo. O lo conflictivo ahí. No sé, doctor Payale, si usted puede tener otra mirada. Cotizar para el paciente es precisamente una de las herramientas más importantes en el desarrollo de un mercado sano. Si hubiera exclusivamente un direccionamiento o la obligación, o establecer algún tipo de obligación o algún castigo para el médico, siendo que la cotización y el definir otro lugar para el paciente es beneficioso para sí económicamente, tal vez incluso en la seguridad de las prestaciones, sin número de cosas que tal vez en la cercanía, tal vez es más cerca de su familia, de su entorno afectivo, son un montón de cosas que el paciente debe considerar y que le dan a él el derecho a decidir. Gracias. ¿Es legal que las clínicas le impiden el ingreso a colegas que ven más FONASA que ISAPRE? Doctor, ¿qué opina usted? O sea, si ese fuera el argumento, para eso lo discuto. Es totalmente discutible. Mire, es que hay cosas que son legales y hay cosas que son, tal vez están en el ámbito de lo ético o lo moral. Eso, la clínica, bajo una perspectiva de lo que le está permitido, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Que es feo, que es ético, que es poco ético, que es inmoral, yo creo que todo eso es posible de decir. Pero como está el marco normativo para esa clínica, sí podría ser ese elemento por el cual podría decidir ocupar un box con un médico y no con otro. De sumo, por supuesto, discutir.
Ahora, ¿qué cosa también es importante? Que esta relación que se da de integración vertical con prestadores institucionales privados, uno viendo el mercado de las consultas, siento que se ha dañado la consulta propia por la dificultad para establecer convenios con un médico propio, en consulta propia, un grupo pequeño de médicos, en alguna comuna no céntrica de Santiago. Y siento que eso hace que el paciente tenga que moverse más. Estos efectos de concentración tienen efectos sobre la movilidad del paciente, sobre el gasto en traslado. Hay convenios súper cerrados que obligan a que los pacientes atraviesen 5 comunas porque el prestador está allá, pero es ese. Entonces, siento que debe regularse mejor para que la consulta personal tenga un nuevo auge. Doctor, otra pregunta que también tiene que ver con la ética. Dice, las restricciones de una institución privada de salud respecto a la libre decisión de los profesionales de no cobrar a quien al médico le parezca que por distintas razones no le quiere cobrar, incluido que es algo de nuestro código, bueno, perdón, del código de ética de los médicos, por ejemplo, no cobrarle a los colegas. ¿Puede ser impugnada a la luz de nuestro juramento hipocrático o algún marco jurídico? O sea, por ejemplo, que en la clínica le diga, no, tienes que cobrarle a tu colega. Eso estoy entendiendo de la consulta. Yo me sumo a lo que dijo Magdalena al principio. Todos esos elementos deben formar parte del contrato. Eso forma parte de relaciones formales y que deben estar detalladas. Todas esas situaciones, si estuvieran formando parte de un contrato y detallada, no habría discusión. Gracias, doctor. Control de examen, ¿se debe cobrar o no como consulta? Eso igual se responde en base a lo que se establezca como convenio con la clínica, porque el médico puede decidir no cobrar, pero si está ocupando las dependencias de la clínica y tiene un acuerdo con la clínica que por cada atención cobra un porcentaje, ahí hay que ver cómo regularon las partes sus relaciones. Debería ser parte entonces de que esté previamente formalizado. Claro, porque si no puede entrar en un conflicto con la clínica puede decir, oye, pero tú decidiste, renunciaste al honorario y ¿por qué yo tengo que asumir, no sé, el 15% de esa renuncia, esa pérdida? Es razonable, o puede ser que tengan el criterio de decir, no, en realidad te obligo a ti a no cobrar por la revisión de los exámenes, pero tiene que estar, y puede ser perjudicial en ese caso para el médico, pero tiene que estar regulado. A ver, voy a terminar un par de preguntas que teníamos en la pauta y a ver si alcanzamos a hacer algunas consultas en el chat para no... Mariela, sabe que esto último que hemos conversado es re importante en el sentido de cómo establecemos esas relaciones con las clínicas, porque hay mucho como de pasillo y a la rápida. Oye, y resulta que esto necesita sentarse, conversar, formalizar este conjunto de detalles en la relación con la perspectiva también de cada médico. Puede ser que algún médico diga, no, yo cobro por los exámenes. Pero ¿qué debe quedar finalmente formando parte del contrato? Pero voy a que todo este conjunto de relaciones deben ser conversadas, sentarse, leer bien, estar de acuerdo con el contrato y por favor, si alguien siente que necesita una asesoría para eso, acérquese a UDEMER. Gracias, doctor, por el recordatorio y la importancia de cómo prevenir enredos. Magdalena, difusión de contenidos, fotos, procedimientos que se originan en el ámbito privado, pero son de utilidad para difusión, tanto para medicina en general como para difusión de lo que uno hace, en forma anónima para el paciente y protegiendo su rostro. ¿Se puede? Siempre que el paciente consienta en que esas imágenes se difundan, porque si no hay vulneración al derecho de imagen y eso puede ser
demandado y condenado por parte de quien haga uso de esa imagen sin tener un consentimiento o una cesión de esos derechos. Cada uno tiene derecho a su propia imagen. Entonces, volvemos a lo mismo, que esté establecido y que sea, por ejemplo, si lo van a publicar en revistas médicas o en páginas de las clínicas, tiene que ser muy específico que se está dando ese consentimiento para eso. Em, bueno, esta yo creo que estuvo, ya doctor, la respondimos. Era cómo se pueden organizar los médicos en una institución privada, sindicato, asociación gremial, etcétera. ¿Cuál es la mejor recomendación? Los sindicatos solamente es para el caso de trabajadores, ¿ya? Las asociaciones gremiales es como difícil ir, si uno lo piensa, hay una empresa, una institución que está funcionando y yo tengo un contrato de honorario con esto que tiene ciertas ventajas, pero por otro lado tiene estas desventajas que vimos, eh, porque no está protegido por la normativa laboral, pero la imposición de algún tipo de orgánica en contra de la voluntad de esta institución que ampara todo es bastante difícil, la verdad. Y justamente ahora se está regulando más todavía y se está haciendo más distante la relación del médico con la clínica. Por ejemplo, no se da mucho el tema de los contratos de honorario. Se establecen contratos entre sociedades de médicos y la clínica, dos personas jurídicas, para separar más la relación y poder, yo creo, desvirtuar la relación laboral, la posibilidad de transformar esta relación del médico honorario con la clínica en una relación laboral, porque aquí ya se distancia un poco más. Perfecto. Estoy mirando un poquito el chat. El doctor, hay una consulta más extensa donde quieren conocer la opinión jurídica y yo le voy a pedir al doctor que deje su correo porque la verdad que es un caso, creo que tratándose de un caso es mejor una asesoría un poco más directa con él. Alguien nos pregunta, doctor Payalef, ¿algún correo donde puedan, Magdalena, podemos dar tu correo ¿El o algún correo institucional corporativo que podamos dejar para consultas? correo? ¿Lo escribo? ¿Puedo escribirlo? Por favor, muchas gracias, Magdalena. Luego, algún comentario sobre si hay, cómo es la posibilidad de métodos alternativos de resolución de conflictos en el área privada. No sé si es un tema de cómo se pueden prevenir también conflictos, Magdalena. Es más fácil negociar en el ámbito privado porque depende más, las partes pueden, si tienen la voluntad, pueden llegar a un acuerdo. Eh, pero sí pasa el tema de esta diferencia de posiciones. O sea, claramente hay una parte que tiene mucho más poder, a menos que se trate de un tema donde los médicos estén muy empoderados, donde puedan plantear y tengan fuerza sus peticiones. eh, es importante, yo creo que es una vía que quizás hay que desarrollar un poco más. Lo vimos en el caso de la clínica, nosotros no participamos, pero hubo una negociación de los médicos de la clínica Las Condes con la gerencia que se sentaron, negociaron, bueno, independiente de los resultados, pero sí se da la instancia. Ahora, a esa instancia no se puede llegar sin abogado, ¿ya? Eso es importante. Y justamente estamos para prestar esa asesoría. Perfecto, pero existe la alternativa, digamos, de buscar negociaciones, conciliaciones, y en ese sentido también es algo que se puede, según lo que quiera el médico, acercarse a la unidad y ver si es una vía posible, digamos. Claro. Continúo, a ver si encuentro algo más. Magdalena escribió su mail en el chat. ¿Lo Sí, escribió? sí. Yo voy a estar hasta los últimos 5 minutos que nos van quedando en relación con las ISAPRES. ¿Los médicos podrían dejar de tener convenio en forma masiva en una ciudad? Buena pregunta y complicado el tema.
En libre competencia existen ciertas conductas o actitudes que son sancionadas porque causan daño a la libre competencia y ahí el que se ve afectado es el consumidor. Por lo tanto, El paciente acá. el paciente, claro. No, pero en este caso, claro, el afiliado. Pero cuando uno está en una situación de poder y hace, por ejemplo, hace un llamado a cerrar convenio, esa figura se llama boicot y está prohibido, ¿ya? Está prohibido el realizar eh, conductas que atentan, en este caso, a la libre competencia, porque ¿quién se afecta? El paciente. Entonces, es muy complejo, independiente, si yo quiero, yo no tengo la obligación de permanecer en un convenio con el ISAPRE, pero ojo que eso no implica que yo me pueda poner de acuerdo eh, con el resto de mis competidores para realizar esta conducta que es de boicot o sabotaje, en definitiva. Así que ahí, ojo con eso. Ya, se entiende como, como algo que afecta finalmente a la libre competencia, por tanto es... Sí, porque ahí tú ves qué pasa si, qué hace el paciente, el afiliado del ISAPRE, ¿dónde se va a atender? Es el más perjudicado. Y eso es lo que se busca proteger. Una aclaración bien sencilla. Malpraxis en área privada. ¿Esta unidad tiene que verlo? Malpraxis lo ve la unidad de Vale. defensa penal, la unidad penal, la unidad civil. Eso está fuera de nuestras Claro, competencias. no quiere decir que porque sea malpraxis en el área de medicina Claro, privada recae en esta exacto. unidad. No, están las unidades que son especialistas y llevan años. Perfecto. A ver si alcanzamos acá esta última. ¿Cómo se evalúa la desvinculación en el caso de un médico honorarios? En el caso de que su cartera paciente la formó el mismo médico a través del tiempo. ¿Cómo se le compensa por parte de la clínica esta pérdida? Es un poco enredada la situación. Me imagino que el médico, claro, porque cuando celebran, y eso sí lo he visto, cuando se celebran convenios entre centros médicos y médicos, siempre se pone una cláusula muy astutamente por parte de los centros médicos diciendo que todos los pacientes que el médico atienda se entiende que son proporcionados por el centro y que por lo tanto no puede, se establece una especie de cláusula de no competencia. Si te vas, no te los puedes llevar. Y generalmente eso para hacerlo efectivo tiene que ir asociado a algún tipo de indemnización a favor del centro si es que el médico infringe esa cláusula de no competencia, de no llevarse a los pacientes. Eh, pero el médico que pierde de poder atender esos pacientes porque termina su contrato de honorario con el centro, la verdad es que no veo ahí alguna especie de indemnización, son las reglas del juego, o sea, el contrato de honorario eh, establece ciertas obligaciones, pero el médico durante todo el tiempo que trabajó, que prestó servicios ahí, recibió los honorarios por los pacientes que atendió. Entonces, por los que deja de atender debido a es como si uno, no sé, pues se fuera a trabajar a otra parte y quisiera llevarse lo que realizó en su trabajo anterior. No le veo no sé para dónde va bien la pregunta, no sé si la entendí mal, que por favor me escriba. Y doctor, una consulta y una preocupación aquí también respecto, eh, a lo mejor se escapa también un poquito al foco de la entrevista, pero eh, a ver si nos puede orientar. Cierta preocupación por el rol que tienen las ISAPRES a veces en pedir informes sobre las licencias médicas y eventualmente rechazarlas, y cierta preocupación de que los pacientes se descompensen y que no bastan a veces los informes médicos. ¿Cuál es el rol que tiene ahí el médico respecto ¿puede hacer algo frente al rechazo de la licencia médica? Bueno, hay toda una institución para abordar el rechazo de la licencia médica. Y están los informes, está la posibilidad de apelar a la superintendencia. Hay ¿Pero es algo todo, que hace el hay paciente o toda el una médico orgánica, puede jugar un rol aquí? perdón. ¿Sí, puede el médico jugar un rol acá, doctor? O sea, Cuando le rechazan al paciente, bueno, de alguna forma están rechazando también el criterio
del médico, no sé. Hay otra unidad que revisa los temas de cuando el médico le cuestiona la licencia, porque son dos situaciones distintas. Una, que al paciente le rechacen la licencia, que puede ser por un tema, y el médico ahí lo podrá apoyar con un informe que avale la licencia. Y otra cosa distinta es cuando se hace el cuestionamiento directamente al Al médico. médico. Ya. Claro, ahí yo sé, está la unidad de asesorías legales en otras materias que prestan asesorías en Falme a los médicos en esos casos, entonces no es algo que nos competa a nosotros acá en esta unidad, no tiene el foco del privado, la verdad. Sí, sí, lo entendía. Por eso lo pregunté desde el médico que decía el doctor, pero entiendo que las defensas mismas en este caso no, no es competencia de la unidad. Y bueno, al final obviamente voy a leer las que estamos recibiendo algunas felicitaciones por la iniciativa. Nos recomiendan preparar decálogos de buenas prácticas. Eh, Alcanzó a llegar una pregunta que no la vamos a alcanzar a incluir respecto al contrato de arriendo, que se estipulan ciertas exigencias, exclusividad. Así que, doctor, ¿alguna consulta que no haya alcanzado para facilitarnos un poco el seguimiento? Si alguien no se inscribió y llegó a esta entrevista sin haberse inscrito, a veces es un poco difícil hacer la relación entre el NIC y el correo, así que la sugerencia, antes de retirarse, deje su nombre y su correo electrónico para que nosotros le podamos hacer llegar la consulta que no se pudo abordar durante la entrevista. Quiero agradecer la hora y media de entrega, de disposición, de buena voluntad, tanto de nuestros expositores, y también felicitar en un periodo en que los médicos están con mucha agenda en un contexto sanitario muy complejo, que nos hayan acompañado hasta las 9 de la noche, recordándoles que esta entrevista ha sido grabada y que la van a poder encontrar en la página web de Falmed y en el YouTube nuestro. Muchas gracias, doctor Payalev, muchas gracias, Magdalena, y desde ya quisiera dejarlos invitados a 15 días más. Vamos a presentar la unidad de defensa de género con una entrevista de las mismas características. Y solo para no quitar más tiempo, le dejo la palabra a ustedes dos para que, por favor, dejen y refuercen la invitación a nuestros afiliados a hacer las consultas respectivas a la unidad. Magdalena, usted primero, por favor. Bueno, estamos felices de empezar a desarrollar estos temas. La verdad que nosotros les planteamos el esqueleto, la estructura o la visión que tenemos de las dificultades que puede tener el médico dentro del ejercicio privado, pero esto no es fijo, puede crecer más, y estamos bastante contentos y esperamos poder asesorarlo, poder brindarle toda la asesoría que ustedes necesitan con el fin de que se vayan resolviendo estos conflictos y empoderando también a los médicos en sus distintas negociaciones con los distintos entes del mercado. Así que dejé mi correo ahí. Feliz de recibir cualquier consulta y eso, gracias. Doctor Payalev. Quiero agradecer de todo corazón a una audiencia importante que tuvimos. Yo miré el número de participantes y es de las muy buenas concurrencias. Y esto muestra que realmente el tema importa. Durante la semana se recibió una cantidad gigante de consultas. Mariela tuvo un trabajo enorme para poder agruparlas, lo mismo Magdalena. Esta unidad que funciona de manera súper importante con la comunicación. Los problemas que existen son la demanda y el acercarse. Magdalena envió su mail, lo vamos a colocar en algún momento también de manera bastante explícita en la página que vamos a tener, pero esto funciona a través de la comunicación. Consulten, voy a firmar un contrato, lo envío, total me demoro un par de días más en firmarlo, pero voy a estar seguro. Han habido contratos que Magdalena se ha fijado y tienen cláusulas abusivas. Entonces, realmente una ayuda
gigante y súper al alcance de la mano a través, recordemos, de ser colegiado. Este es el valor de ser colegiado. Pero además los invitamos por favor a compartirla, a informarle a otros médicos que se realizó esta entrevista, se puede compartir, se puede difundir. Lo importante es que todos conozcan esta unidad que por supuesto va a ir en crecimiento. Ya queda súper claro que los conflictos no son pocos, que es un desafío bien grande, doctor, el que se han puesto y que me parece un compromiso súper importante de parte del Colegio Médico y la Fundación con sus médicos que ejercen de forma privada. Así que les agradecemos la asistencia y esperamos encontrarnos con ustedes en unos 15 días más, a las 7 de la tarde probablemente, y muchas gracias.